de Hidalgo y son parte de la, son pastores de la iglesia Casa de Dios en Betel, son pastores por más de 30 años. Su ministerio es de más de 30 años, Dios los ha llevado a grandes cosas. Por ahí estuvimos viendo unas fotos de su iglesia. Es un lugar enorme, enorme, es un lugar muy, muy grande. Y sabemos que Dios va a hacer algo sorprendente en ese lugar. Sabemos que la mano de Dios, ya nos invitaron a predicar. En diciembre vamos a estar, la pastora Raquel no sabe, pero la estoy avisando aquí ahorita, que en diciembre vamos a estar allá con ellos en su iglesia. Amén. Allá en Hidalgo. De hecho, mi suegra es de Hidalgo también. A lo mejor hasta parientes lejanos son, no sabemos. Somos de la familia de Cristo. Pero vamos a estar ahí con ellos en diciembre. Vamos a cuadrar, ¿verdad, pastor? Pero queremos que la pastora nos dé un saludo junto con su esposo. Gracias, hermanos, de verdad es un gusto. Creo que no sabemos a dónde el Señor nos va a llevar. Y aunque conocíamos de oídas, ¿verdad?, este lugar, pues hoy estamos aquí. Dios ha sido bueno con permitirnos estar con ustedes. Reciban un saludo de un lugar frío, que a lo mejor con el calor no se lo pueden imaginar, pero frío. Y en diciembre, pues lleven más chamarras. frío. Sí, precisamente es un lugar boscoso y todo, pero ya el hermano estaba viendo ahí las fotos. Tenemos un lugar muy grande, gracias a Dios, pero ha costado mucho tiempo hacerlo. Sin embargo, pues también ahorita que estamos aquí, me recuerda que estos 2 últimos años estuvimos sin techo y toda la iglesia pues llegaba con sus sillas, hasta hoy llegan con sus sillas, todavía no tenemos sillas. Los niños cuando pasan a sus clases llevan su mochilita y su banquito para sentarse porque el auditorio todavía no está terminado. Entonces cuando sucedió lo de la pandemia, que tuvimos que cerrar la iglesia que era pequeña, hacíamos 2 cultos llenos, pues ya no pudimos estar ahí. Nos fuimos al terreno que Dios nos había permitido comprar hacía ya un tiempo y dijimos, bueno, pues al aire libre. Así también, y todos los hermanos llevaban con sus sillas, sus sombrillas, todo lo que requirieran, porque teníamos que aparte que estar separaditos por la pandemia. Y Dios nos ha permitido que en estos 2 años se pueda construir o poner el techo de un auditorio muy grande. Todavía los hermanos siguen llegando con sus sillas, pero la fidelidad trae grandes cosas. Amén. Así que allá en Zacualtipán también vamos a estar orando por su iglesia, por su edificación. Amén. Pero lo más importante es que estén unidos y que estén en la misma visión y Dios va a hacer las cosas de maneras sorprendentes. Gracias por recibirnos en este día. Amén. Pues les saludamos, hermanos. La trayectoria no ha sido fácil. Cuando fuimos llamados al ministerio teníamos 22 años, ya llovió un poquito, ¿verdad? Y no creíamos en ese tiempo que Dios nos estaba llamando. Sin embargo, Dios es fiel. Ese llamado lo confirmó el Señor a través del tiempo, porque no nos las creíamos, cuando menos unos 4 años. Ya cuando estábamos en la misión, era complicadísimo para nosotros pensar que verdaderamente teníamos un llamado. Queríamos 1000 cosas y no pensábamos que ser pastores era nuestra función o que ese era el llamado que Dios nos había hecho. Pero bueno, tuvimos algunas pruebas un poquito duras y tuvimos que confirmar, o Dios confirmó en nosotros, que este llamado era un llamado a servirle. Y aquí estamos ya quietos, ya entendidos de que tenemos un llamado que cumplir. Y Dios ha sido bueno. Me llevó después de que no teníamos ningún estudio, ignorábamos muchísimo la palabra de Dios cuando fuimos llamados. Y empezamos a formarnos de manera autodidacta, ¿verdad?, en el Señor. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios ha sido bueno. Me llevó a una dirección por 4 años de nuestro movimiento. Nuestro movimiento tiene más de 2000 iglesias. Tal vez por aquí haya alguna misión de Issachar, ¿verdad? ¿Quién sabe?
Pero normalmente en toda la República tenemos presencia, 2,000 congregaciones. Yo estuve más bien en dirección de unas 500 congregaciones por 4 años. Nada fácil, miren, ya no quedó ni un pelo blanco, ni un negro, todo blanco. Hay que estar en los asuntos, pero hay una estructura donde no todos los problemas llegan, si no fuera imposible atenderlos. Y en ese tiempo, en ese ínter, mi esposa estuvo ministrando a la congregación que Dios nos permitió y nos permite pastorear. Así que, así de chiquita, como ves a mi esposa, es muy valiente, ¿verdad? Porque te imaginas quedarse frente a una congregación de más de 400 personas, es un poquito pesado. Pero ya lo logró y hoy estamos juntos para seguir en la misma línea y seguir pastoreando. Gloria a Dios. Bueno, después de este pequeño, o de esta presentación, vamos a entrar en materia de esta tarde. Queremos agradecer a nuestra hermana Telma por recibirnos con mucha alegría, con mucho gusto y con mucha, ¿qué se puede decir? Con mucha solicitud. Nos enviaron por nosotros al aeropuerto, nos prestó su casa, así que muchas gracias. Dios le bendiga. Y bueno, vamos entonces, hermanos, a hablar algo acerca de un tema que es fundamental tenerlo presente, y un tema que tiene que ver con la autoridad espiritual, pero lo vamos a encauzar hoy a lo que es un escudero en la obra de Dios. Cada uno de ustedes fueron llamados a ser parte de una congregación y a la vez aprender las funciones de un escudero nos hace crecer, nos hace afirmar y nos hace entender un principio fundamental en el camino de Dios. Cuando nos cimentamos en una congregación, hay garantías de un crecimiento cuando hay fidelidad de nosotros hacia la persona que Dios ha llamado, y en este caso al pastor Alex y a Raquel, ¿verdad? Que no teníamos el gusto de conocerla, y hasta ahorita ya, como Ramón me había dado sus nombres, lo recordé, así que mucho gusto en conocerles. Y son una familia, tienen un privilegio, hermanos, de contar con una familia pastoral, y no solamente de un pastor, ¿sí me entienden? Sino una familia pastoral. Caleb y Mateo, ¿verdad? También van a ser hombres de Dios, son hombres de Dios. Amén. Y ahí el chavo con el teclado. Así que ese concepto integral de la familia le va a traer grandes bendiciones, y hay un concepto muy confiable en la obra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a el primer libro de Samuel, en su capítulo 14 y verso 6. Saludamos también al pastor que hoy está aquí ministrando la alabanza. Qué bueno que hagan equipo y que Dios les bendiga en estas regiones. A su esposa, que también le acompaña, ¿no? Muy bien. Dice la escritura a la letra así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué versículo? Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6. ¿Estamos bien? Amén. ¿Estamos Amén. bien? Ok. Si gustas ver otro texto, dice, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16 y verso 21. ¿Cuál? 16 y verso 21. ¿Ahí mismo? Sí. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Padre, gracias por hablarnos en esta tarde, y estamos aquí con una enorme necesidad de ser edificados en ti. Espíritu Santo, glorifícate y ministra a cada uno conforme a su necesidad. Que esta palabra sea una cimentación en los corazones y pensamientos,
de manera que fusionemos a la verdad de tu palabra y podamos ser edificados por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Así que el ser un escudero tiene ciertas características fundamentales y cada uno debería desear ser un escudero, porque Dios normalmente, hermano, nos pone bajo la dirección de alguien para poder servirle, para poder unificar esas fuerzas y ser de gran bendición en el reino de Dios. Cuando hablamos de un escudero, era el responsable de llevar el escudo del líder, en un tiempo de batalla. Era responsable de velar por la seguridad del oficial. Así que era un trabajo realmente delicado, realmente importante, de mucha responsabilidad. Cuando hablamos de la palabra escudero, en el hebreo es nakaj, que significa, voy a darte algunos sinónimos de ello, es aceptar, avanzar, adelantar, tolerar, sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, proveer, dar, ayudar, levantar, poner en alto, elevar, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar y ceder. Y podríamos enumerar muchos más, pero creo que para que te quede cuando menos uno de ellos, con eso es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para ser un verdadero escudero de nuestro líder? Porque Dios nos llama a hacer eso. El primer aspecto es que tenemos que ejercitarnos en ese espíritu de escudero para poder funcionar con nuestro líder. Hay que desarrollar ese espíritu en nuestra vida. Y lo primero que quiero poner en tu corazón es que debes fortalecer a tu líder. Siempre hemos estado muy encausados a que la iglesia debe ser fortalecida por el líder, pero nunca pensamos que el líder necesita de fortaleza. A veces el pastor es la persona más solitaria que hay y no lo entendemos. Puede estar en medio de la bulla de amigos pastores y mil cosas, pero se va a casa y no es cierto que haya personas cercanas que pueden servir. Dios nos está llamando a ser verdaderamente escuderos de nuestros pastores. Y cuando empezamos a hacerlo y empezamos a entender realmente la necesidad de ellos, somos una extensión de los propósitos de Él. Y así debe ser, que podamos entender el pensamiento, la manera en que ellos ejecutarían algo. Si ellos no estuvieran, que pudiera la obra ir creciendo y desarrollándose como si ellos estuvieran. ¿Sí? El pastor ya nos vio a todos, pero sabe si alguien faltó hoy. Él recuerda a la familia que faltó. Pero de esa manera también la iglesia y nosotros como iglesia deberíamos ya identificar, fulano de tal no vino, voy a llamarle al ratito. Sí, porque no es igual el que vende en un puesto al jefe de un negocio y que diga, vengan a este negocio, por aquí vamos de comer muy bien, por ejemplo, hablando de un restaurante, a que otro que haya ido a comer diga, ahí se come rico, ¿verdad? Como que le crees más a esa persona que está recomendando, porque dice, yo fui y probé la comida y vale la pena que vayas. Entonces, nosotros no podemos decir tanto, este es el mejor lugar, pero tú eres la mejor promoción de Aliento de Vida. ¿Cómo se llama este lugar? Fuente de vida. Fuente de Vida. La mejor promoción de Fuente de Vida no lo vas a encontrar en una pancarta, aunque podemos hacer mil cosas, pero la mejor promoción eres tú, diciendo, Fuente de Vida es una iglesia integrada, una iglesia unida, una iglesia donde nos amamos. Amén. Los unos a los otros. Amén. ¿Verdad? Y tiene que haber esas personas que tejen las redes. Si vemos ahí, parece que es Juan, donde Jesús dice, encontró dos discípulos y los llamó y les dijo, vengan, yo los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Pero dice, y caminó un poco más adelante y encontró otros dos que remendaban las redes. Necesitamos gente que pesque, pero necesitamos gente que remiende las redes. Porque de otra manera, alguien pesca y como no está remendada la red, todo se va.
Y estamos aquí en un lugar, hermanos, un poco itinerante, porque son puertos donde hay muchos cambios de trabajo, de maneras de percibir, de distancias, ¿verdad? Y entonces necesitamos estructurar algo. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien si nosotros echamos raíces. Amén. Nos va a ir bien si nos cimentamos bien, con un liderazgo donde decimos, Dios me llamó aquí y no me voy a mover hasta que verdaderamente Dios me dijera eso. Amén. Entendemos como líderes que no todos los que inician la carrera la terminan con nosotros, eso es totalmente entendido. Pero sí debe haber un poco de seguridad y de lealtad si hemos de ser verdaderos escuderos. Dile que está al lado tuyo, necesitas ser verdadero escudero. Necesita ser un verdadero escudero, ¿no? Entonces, esos escuderos dan cierto nivel de sostén y encausan una información, puede ser física, mental y espiritualmente a su líder. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando a veces terminamos un culto, a veces tenemos hermanitos que dicen, a ver, ahora por mi cabeza, pastor, me duele mucho. Y luego, ahora me duele el hombro, y ahora la espina dorsal, ahora todo mi cuerpo me duele. Y siempre te encuentran allí donde ya no te dejan saludar a nadie, ¿verdad? Al menos nosotros tenemos muchos que hacen eso. Pero qué interesante cuando alguien viene y que puede decir al pastor, estoy compartiendo la palabra con algunos. Amén. El domingo quiero presentárselos. Amén. ¿Verdad? Amén. Estoy haciendo un tiempo de oración con las personas, o alguien estaba enfermo, pastor, orar por ellos y tienen deseos de conocer la iglesia. Amén. Porque Dios obró. Amén. Y ahora necesitamos nosotros accionar de manera de dar buenos resultados a nuestro liderazgo. Y cuando damos buenos resultados a ellos, lo estamos haciendo para Dios. Amén. Sí. Y es importante que tú seas una persona firme, un buen escudero, que tú puedes ver al líder a veces hasta el agotamiento, y a veces no nos interesa esas situaciones. Pero cuando nosotros hacemos algo con nuestro líder, estamos proveyendo descanso cuando transmites una fe fuerte como la que él tiene. ¿Sí? Qué interesante cuando le hablas al empresario y le dices, ¿cómo va tu trabajo? Y a pesar de que vaya mal, dice, pues, vamos confiando en el Señor, todo está bien. Amén. Es interesante. ¿Sí? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Cómo vas en la escuela? Súper bien, vamos de maravilla, vamos creciendo, vamos estables y Dios nos está bendiciendo. Hermanos, esto son las ideas, son los conceptos o los informes que verdaderamente van a traer una paz al líder. Lo requiere, lo necesita. Es difícil escuchar una llamada hacia el pastor que le diga, le llamo solamente para saber cómo está, ¿verdad? Para que vayamos a desayunar. ¿Cuál es el lugar de aquí para desayunar rico? Los Alcatraces. Aleluya, yo creo que mañana vamos. ¿Sí? No, es interesante eso. Se debe hacer. Y das un poco de paz al liderazgo. Y a veces nosotros no rompemos el círculo de pobreza, el círculo del casi alcanza, el círculo del concepto de necesidad. No lo rompemos porque no ha habido precisamente ese rompimiento de empezar a hacer bendición al hombre de Dios. Amén. En nuestro esfuerzo y en nuestra capacidad. ¿Estamos aquí? Amén. Sí. Puedes romper ese círculo cuando tú lo determines. Cuando tú lo determines, va a haber un aspecto que se va a romper y vas a decir, oye, ¿por qué no lo hice antes? ¿Verdad? Es como cuando el matrimonio también no queremos gastar para la esposa. Ya tenía como 4 años que mi esposa, que nos habíamos casado, y ella seguía usando la ropa que compró de joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sentía que había dinero para todo, para el auto, para el negocio, para lo que sea, pero no hay dinero para darle a la esposa. Entonces vendíamos electrodomésticos a ver si la licuadora se amoló, esa déjesela a la esposa, ¿no? Todo la amolado para la esposa. Si hay allí un refrigerador que está medio doblado, entonces déjaselo ahí que complete la cocina. Y pensábamos que para la casa debería ser lo último y lo conocido.
Y allí es donde Dios dice, este hombre no sabe para qué es el dinero. Cuando tú piensas invertir verdaderamente, porque Dios dijo que debemos proveer en la casa, ¿sí o no? Amén. Ahora, si Él te dijo, dile que está al lado tuyo, si Él te dijo, dile al hermano que está ahí, si Él te dijo, es porque te va a dar la capacidad de Es lo que te hacerlo. va a dar. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero como no hay un rompimiento de empezar a hacer las cosas, entonces no descubrimos esa nueva etapa del vivir bien. ¿Sí? No descubrimos esa nueva etapa del llevar a otro nivel nuestra vida diaria. Pero cuando lo hacemos, entonces te das cuenta que Dios no miente, que Él es un Dios de verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios no te miente. La palabra de Dios no te miente. Su palabra es toda verdad. Dice la Amén. Y bueno, en este aspecto también, hermanos, debes tener un profundo respeto hacia tu líder. El Señor dice, yo honro a los que me honran y me encuentro a los que temprano me buscan. Pero cuando hablamos de la honra, en muchas ocasiones perdemos el concepto de honra porque el aspecto familiar que se vuelve líder. Hablamos seguido, nos visita seguido, estamos muy juntos siempre, pero a veces se vuelven los conceptos familiares o muy familiar, de manera que empiezas a no tener en una alta estima al líder. Debemos cuidar ese aspecto. Hay un llamado que Dios le hizo, Dios le puso para dirigirnos. Amén. No podemos recibir nada importante de aquel a quien no honramos. Todo tiene que empezar con la honra. Amén. Así que, hermano, empieza a honrar. ¿Sí? A los hijos hay que enseñarles a respetar a los pastores, porque eso va a traer una bendición muy grande. Tiene que haber aceptación y tolerancia por su persona e incluso en la forma de hacer las cosas, porque si las hace de alguna manera es porque Dios le guía a hacerlo así. Número 2, acepta tu asignación de parte de Dios. Debemos saber, hermano, que si estamos bajo un liderazgo es porque Dios nos puso allí. Dios nos puso allí. Nosotros damos una clase de discipulado donde le pusimos por tema, crece donde has sido plantado. Sí, es importante que crezcamos, hermanos, en nuestras vidas y que podamos entender que si estamos en un lugar es porque Dios nos puso allí. Amén. No es obra de la casualidad. En otro lado pueden estar levantando muertos y decirlo, pero aquí ahí la llevamos. Amén. Dios nos puso aquí. Amén. Amén. Y en algún momento Dios lo hará también con nosotros. Amén. Si te acuerdas de aquella historia de Ruth y Noemí, ¿verdad? Cuando Noemí sale de Belén, Belén se llama la casa del pan, o más bien simboliza la casa del pan. Entonces ellos salen porque empieza a haber hambre en Belén y se van a Moab. A ellos no les importó que era un lugar de pecado, era un lugar de mucha distracción y posiblemente se fueron por un tiempecito, no pensaron aterrizar allá, no pensaron quedarse, pero las circunstancias te envuelven. Hicieron una mala decisión, no preguntaron a Dios. Y a Noemí se le muere su esposo y se le mueren los 2 hijos. Una mala decisión. Así que tiene que regresar porque dice la Escritura, porque se oyó que en Belén Dios había visitado y ahora había abundancia Prosperidad. de pan. Ella tiene que regresar. Pero cuando la ven regresar, le dicen, ¿qué no es esta Noemí? Y ella dice, no me llamen ya Noemí, porque yo me fui. Porque en gran amargura, dice, me ha tenido el Todopoderoso, o me ha acontecido, o Dios me ha castigado para ello. Así lo expresaba. Dice, porque me fui con las manos vacías, pero regresé con las manos llenas y regresé con las manos vacías. Pero ¿cuál fue el problema? Falta de estabilidad. Pensar que Dios no lo está bendiciendo en el lugar donde estamos.
No tiene que ver con los líderes, dile al que está al lado tuyo, tiene que ver con nuestra actitud que tenemos que establecer. Sí. Hay que cimentarnos bien, hay que tener paz. Las semillas de grandeza, repite conmigo esto. Las semillas de grandeza se dan en tierra de paz. se dan en tierra de paz. Amén. Sí. No te muevas, está fácil. Si tú permaneces donde Dios te ha puesto, Dios Amén. te va a bendecir grandemente. Amén. Dios te va a bendecir. Amén. Sí. Entonces, acepta tu asignación de parte de Dios. Si estás aquí es porque Dios te puso. Si estás Amén. bajo la dirección de los pastores, porque Dios te puso. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, que necesitamos servir. ¿Sí? Aceptar esa asignación de Dios y que Dios te puso para servir a un Amén. líder. A muchos no nos gusta servir a alguien, pero si tú no empiezas por servir, nunca aprenderás a que debes ser servido o estar en liderazgo. El aspecto, hermanos, es plenamente delicado. Cuando alguien no ha servido y se pone en un nivel de liderazgo, va a traer mucho mal a aquellos que están dirigiendo. Porque entonces se vuelve un autoritarismo y no una persona dócil que puede verdaderamente conducir a los demás. ¿Sí? Necesitamos pasar primero por un proceso de servir a otros. Y cuando eso pasa, Dios te llevará a otro nivel. Amén. Repite conmigo, yo no puedo llegar a ser Yo un no puedo- Elías Yo no puedo llegar a ser un Elías hasta que no tengo la actitud de un Eliseo. hasta que no tengo la actitud de un Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era aquel que servía a Elías. Algunos Amén. comentaban en su tiempo, es el que le lava los pies a Elías, ¿verdad? El que está ahí para servir en todo. Y hermanos, a veces no nos gusta, pero tenemos que aprender a servir, Amén. a estar allí, a Amén. poner las sillas, a evangelizar, a lo que nos pidan por hacer. Simplemente los pastores deben decirlo y nosotros debemos obedecer, porque algo grande Dios va a hacer con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aprendamos a servir. Si no te puedes mover en esa unción de Elías hasta que no eres Eliseo. un Eliseo. Y hermanos, hay que aprenderlo bien, porque a veces pensamos que pueden pasar las cosas. Alguien empieza a ser usado por Dios y dice, no, voy a hacer mi propia iglesia, me aparto, porque ya Dios me está usando. ¿Eso qué tiene que ver? ¿No es el Dios que los dones y los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo? Amén. Una ocasión fui a una comunidad, conocía a unos hermanos de mucho tiempo, pero en todo el evento del día no los vi. Y en la tarde ellos vivían a un ladito. Ya los saludo, los veo. Dice, pastor, pásele, ahí me invitaban café y todo eso. Pero le digo, oye, ¿por qué no los vi a ustedes en el culto? Y me empezaron a decir, no, pastor, es que nosotros evangelizamos y mira cómo nos usa el Señor para sanar a los enfermos. Le digo, no, porque a todo dar, felicidades. Le digo, pero ¿por qué no los vi en el culto? Y ya me decían que ellos estaban extendiendo el evangelio, quién sabe dónde, y que Dios los llamaba. Le digo, hermano, es que no es la pregunta. Si ustedes creen que porque Dios les dio un don, ya no tienen que someterse al pastor, están perdidos. Sí. No. Entre más Dios te use, más humilde debe ser y más servidor de lo que te están guiando. Amén. Eso es importantísimo, hermanos. Y ese es un verdadero escudero. Amén. ¿Sí? Así que no nos creamos absolutamente nada, porque si algo Dios nos está usando es por su gracia y es por su favor. Amén. 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 Y cuando tú eres una persona humilde, Dios siempre te va a llevar a niveles importantes para servir al Señor. Así que uno de los aspectos, hermanos, también importantes es que haz que tu líder, que el ascenso de tu líder sea lo más importante en tu vida. Habla de tus pastores, ¿sí? Es que mi pastor Alex y la pastora Raquel son una bendición, ¿verdad? Es bueno que tengan que cantar Amén. aquí los dos juntos, que tengan que llegar y poner aparatos, todo eso. No, habla de un equipo bien consolidado. Ustedes tienen que ver todos esos aspectos, que a veces decimos, no, es lo que les toca hacer. No, nos tocaría hacerlo nosotros. Y ellos llegar y solamente venir a compartir. Pero se han forjado. Y no empezaron ayer, hermanos, ya me hablan de una trayectoria importante. Así que, hermanos, tienen un aspecto de privilegio
muy grande que deben valorar en su vida. Amén. 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 Y vamos para adelante. Esto nos tiene que ayudar para consolidar mucho tu vida a servir verdaderamente a los pastores. Amén. Jesús mismo sacrificó sus deseos, sus propios deseos, para hacer los deseos del Padre. Si nosotros hacemos eso, tenemos que sacrificar a veces nuestros propios conceptos, nuestros propios proyectos incluso, y someternos a un proyecto que tiene un líder. Amén. No podemos estar con una mente dividida y pensar que podemos prosperar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay que estar con los pastores, hermanos. Ahí Pablo, en 2 Timoteo 4:16, él comentó algo. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. No obstante, dice, el Señor estuvo a mi lado. Hermanos, es bien importante que estemos con los líderes. Pablo esto no creo que lo haya dicho porque estaba elogiando a la iglesia. No. Dice, ¿saben qué? Me dejaron solo. Tuve que ir a defender la causa del evangelio, pero nadie de ustedes estuvo conmigo. Hermanos, estemos. Que nuestras oraciones estén por el liderazgo. Amén. Día con día, Señor, bendice a este matrimonio de Alex y Raquel, bendice a sus hijos, a Caleb, bendice a Mateo, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Los cubrimos con tu sangre preciosa, levantamos muros a favor de ellos, declaramos nuevas fuerzas, visión, sabiduría, y hermano, ora por ellos. El Amén. tiempo que, es más, todos los días deberíamos levantar un ejército que está orando por ellos. ¿Quién está orando por ellos? Amén. Todos los días. Vamos a orar. Porque si no es todos los días, que empieza a hacerlo. Gracias. Nada puede surgir, hermano, si no se empieza a orar. Sí. ¿Sí? Si no se empieza a orar, nada puede surgir. Tenemos que empezar a hacerlo de una manera muy, muy precisa, muy entregada, porque ahí está el éxito de la obra de Dios. Amén. Ahora, hay desacuerdos, a veces los hay, pero tenemos que aprender, en este concepto 3 que quiero poner en tu corazón, tenemos que aprender a dar a conocer nuestros desacuerdos en sumisión. Es cierto que, porque la sumisión, repite conmigo este concepto, la sumisión La sumisión es absoluta, es absoluta. la obediencia relativa. La obediencia es relativa. Yo puedo desobedecer en sumisión. Pastor, no estoy de acuerdo con eso, por esto, ¿verdad? Pero hacerlo bien, hacerlo con respeto, hacerlo, inclusive, hay unos hermanos, ahorita unos líderes que tuvieron que hablar con nosotros en Cepalipán, y dicen, no sabe cómo oramos para venir a hablar con ustedes de esto. ¿Sí? Así tiene que ser. Y así se les agradece que nos digan que estamos mal en algo, ¿verdad? Pero cuando llegan contigo y con altanería y con retos o decirte nada más estás mal, eso es un problema, y no lo tienes solamente contigo, lo tienen con Dios. ¿Sí? Entonces, desobedezco cuando la petición del líder traspasa la autoridad de mi conciencia. En otras palabras, te están diciendo algo que no está bien, pues tienes todo el derecho de desobedecer, y aún eso debes hacerlo en sumisión. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Amén. ¿A quiénes vemos que desobedecieron, por ejemplo, en la escritura? Bueno, a las parteras en Egipto, ¿verdad? Que les dijeron, si es niño, mátenlo. Y ellos no lo hicieron. Desobedecieron al propio faraón. Pero dice la escritura que Dios bendijo a estas mujeres por desobedecer al faraón. Ahora, ¿no es contradictorio cuando dice que debemos someternos a las autoridades superiores? Allí es donde los conceptos que traspasan nuestra conciencia no deben ser obedecidos, ¿verdad? Porque nuestra conciencia es una autoridad también. ¿Estamos aquí? Sí. Pero, hermanos, normalmente lo que nos piden nuestros pastores es para bien, es de bendición, y hay que estar siempre con una actitud obediente. Me gusta la manera en que Joab externó su inconformidad a David, ahí en segundo libro de Samuel 24:3, porque David mandó a censar el pueblo. Y Joab entendió que Dios no estaba mandando a censar el pueblo,
y que era un error que David estaba cometiendo. Y le dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Le estaba diciendo, no lo hagas, ahí no lo hagas, mira, no es de Dios. Pero David no entendió, dice, prevaleció más la palabra de David que la de Joab. Se lleva a cabo y viene un juicio terrible por no entender. Pero la manera en que lo hizo fue una manera muy sabia. Sí, Joab. Así que Joab hizo cosas buenas. Vamos al cuarto concepto. Sigo al Señor al servir a mi líder. Hermanos, a veces no pensamos que servir al líder es servir a Dios. Había un hombre aquí en Guadalajara, creo que vive todavía, que se llamaba Javier Gómez Rubio, algo así, un líder, y él comentaba algo, dice, yo le pido más respeto a los que me siguen, más respeto a mí que a Dios mismo. Y como tú dices, no, esto como se ve contradictorio, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil decir que respetamos a Dios y no respetar al líder que Dios ha puesto. Es fácil decir que honro a Dios y no honrar al líder. Sí, pero Dios dice en el libro de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano o que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Sí. Entonces, hermanos, la realidad es que ¿cómo podemos demostrar que nos sometemos a Dios y que obedecemos a Dios? Es a la medida que nos sometemos al líder y obedecemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Sí. ¿Dicen amén? Amén. ¿O esto está medio fuerte? No. Pues aunque esté fuerte, hay que digerir, ¿verdad? Decía ¿quién fue Ezequiel, no? Entró dulce en paladar, pero aquí está Amargo. poco amargo. Pero hay que digerirlo. Necesitamos someternos al liderazgo. Sí. Hay dos problemas en el ámbito de la autoridad espiritual. Uno es no saberse someter al liderazgo. Y el otro problema es que el líder, cuando es asignado, tampoco sepa ejercer esa autoridad. Entonces, vamos a hacerlo bien. Este aspecto que están haciendo de delegar aspectos es fundamental. Es el éxito de la obra del Señor. Y hay que pedir cuenta sobre esas delegaciones que estamos haciendo. Entonces, hermanos, servimos a Dios al servir a nuestro líder. Allí en Éxodo 33:11 dice la escritura, pero Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo de Moisés. Si vemos en Josué, hermanos, en primera, nunca vamos a encontrar el nombre de Josué solo, sino Josué, hijo de Nun. Es que estaba sometido a Moisés, pero no solamente a él, sino estaba sometido a sus padres. Y el concepto de sometimiento es uno de los aspectos, hermanos, que necesitamos nosotros aprender y ejercitar en nuestra vida. Pastor, ¿qué se requiere? ¿Qué hago? Sí. Ahorita yo estaba tentado, así como lo vi chambeando, digo, oye, ¿puedo hacer algo? Sí. Porque no, a mí no se me caen las manos ni para lavar trastes ni para hacer nada. ¿Sí me entienden? Puedo hacerlo también. Es más, llego a la congregación y se le olvidó que tenía que hacerlo. Puedo hacerlo yo. Tal vez no sea lo más ético, tal vez a una distancia no sea lo que más se ve bien, pero es mi responsabilidad también. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos debemos estar dispuestos a qué? A A servir. Todos debemos estar dispuestos a servir. Entonces, Josué era un hombre que estaba sujeto a su padre, pero también estaba sujeto a Moisés. Y hermanos, este aspecto de sujeción y de obediencia, ¿cómo nos cuesta al ser humano? Más los que nos convertimos un poquito mayorcitos, ¿verdad? Y hemos sido medios broncos en el mundo. Dice, ¿cómo que ahora tengo que obedecer? ¿Sí? No ejercitábamos eso. Ni a los padres obedecíamos, a nadie, ¿verdad? Y aquí el Señor nos enseña que hay que someternos los unos a los otros. Amén. Entonces, hermanos, sigue las órdenes de tu líder inmediatamente y correctamente. Para ello, a veces tiene que tener hasta una libretita ahí y decir, ¿qué me pidió el pastor? Aquí lo voy a anotar.
Y qué bueno que tú puedas decir, pastor, esto me pidió, está hecho. Porque pretextos, hermanos, para pretextos, esos, todo el mundo lo puede hacer. Decir a pesar de que es difícil, si lo logré, eso es otra cosa. Sí. En una ocasión, llego con unos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están los hermanos que llegaron? ¿Cómo bien? Sí, pastor. Nada más que uno decía que tenía hambre, pero ¿dónde vamos a conseguir dinero ahorita para hacer unos sándwiches? ¿Dónde? Y toda esta gente, tú creo que no tienen 500 pesos. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, el líder tiene que desarrollarse, tiene que saber qué hacer en tiempos difíciles. ¿Sí? Oye, pienso que sea, yo llego y te los doy, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero cuando en todo lo limitamos, eso habla, hermanos, de que no hemos aprendido a qué haría mi líder si estuviera aquí. ¿Sí? Siempre hay una solución para hacer las cosas y hay que hacerlas. Ves a Josué, un hombre plenamente obediente. Dice la escritura que Moisés lo nombra como el primer general de su ejército. Eso es maravilloso. Entonces ahí en Éxodo 17:9, Moisés le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Escógenos a varones para que mañana salgamos a pelear. Hermanos, el ejército de Israel no había peleado nunca. No tenían armas sofisticadas. Ellos lo único que sabían es que cómo los trataban los capataces. No sabían pelear. No había armas para guerrear. No había una lanza, no había espadas. Pero Moisés le dijo, escógenos a varones, porque mañana saldremos a pelear. Y entonces en la escritura, Josué empezó a llorar y decirle a Moisés, ¿cómo lo vamos a hacer? Y él salió y escogió al ejército. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Y al otro día ganaron la batalla, ¿verdad? Moisés en la cumbre con las manos en alto y él abajo peleando con todo el ejército de la nación de Israel. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Aprender a improvisar, aprender a hacer, aprender a obedecer, aunque nos cueste. Si nuestro líder nos está diciendo algo, es porque Dios está dirigiendo esa situación. Y cuando nosotros obedecemos, nos va a ir bien. Gloria a Dios. Muy bien. Así que, amado hermano, tu pastor te necesita como un hombre fiel a lo que se requiere en la obra. ¿Sí? Qué triste es cuando el pastor hace un evento y algunos hermanos, ¿y qué van a hacer? ¿Verdad? Ya en el mero día, ¿qué van a hacer? ¿Por qué el adorno? ¿Por qué están? Sí, es increíble que haya hermanos aquí, pero los hay. ¿Sí? Los hay. Porque no se involucraron, porque no están fusionados. Si ellos no saben de qué se trata, imagínate si van a traer alguna visita. Jamás lo harán. Están tan lejos del propósito de Dios. Muy bien. También uno de los aspectos, hermanos, es que cuides de los secretos que pueda haber en la congregación. Tú seas alguien que con transparencia se mueve, no seas oídos solamente. Sí, porque a veces hablan de nuestros líderes y nosotros casi le decimos, no, tienes razón, ¿verdad? Yo también estoy viendo estos problemas. Y empezamos a transmitir malos conceptos en la obra y eso afecta muchísimo porque estamos ocultando información. No debemos ocultar información a nuestro líder. La palabra ocultismo viene de eso, ¿no? de las cosas ocultas que movemos en la iglesia y que pobre líder cuando se entera que hay una división ya muy fuerte. Tenemos que cuidar de ser transparentes
alguien te habló y dile, a ver, tú tienes este problema conmigo, vamos y hablemos con él de una vez, porque esa situación nos va a traer sanidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. 5, seremos honrados al honrar a nuestros líderes. Sí, cuando servimos a Dios, dijimos, cuando servimos a nuestros líderes estamos sirviendo a Dios, pero el otro aspecto es que cuando servimos a nuestros líderes, también seremos nosotros honrados. Así que hermano, no te pierdas la oportunidad de asistir a tu líder. Hace algunos años, un pastor me visitaba en la casa y mi hijo, adolescente, me vio que los zapatos estaban demasiado sucios. Y yo tenía un cajón de bolear, porque desde chico yo chambié en eso también, ¿verdad? Había que buscar la vida. Entonces me guardé ese cajón como testimonio, ¿verdad?, de que trabajamos en eso cuando estábamos chicos, porque también me es útil. Y mi hijo le dice al pastor, ay pastor, mientras mi papá viene, quiero darle grasa. Me limpió los zapatos, me dio grasa. Y nunca había en la mente de los pastores que mi hijo hubiera hecho eso. Digo, normal. Pero ahora, ¿por qué lo hizo? Porque dice, bueno, somos hijos de Dios y tenemos que servir. ¿Sí? Es importante servirles. Hermano, ¿sabías que cuando tú haces algo de bien para tu pastor, para tus líderes, Dios te bendice grandemente? Amén. A veces nos perdemos de grandes oportunidades. Pasa un mes completo y no ahorramos para que le invitemos un refresco, un desayunito a los pastores. Nos perdemos muchísimas oportunidades de bendición, hermanos. El nivel de bendición ya debió haber crecido. En el Salmo 5:33, la palabra del Señor dice que es como el buen óleo que cae en la cabeza y baja sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué quiere decir? Que cuando la cabeza es bendecida, todo el cuerpo será bendecido. ¿Sí? Pero a veces no nos preocupa eso. Es tiempo de empezarnos a ocupar verdaderamente en las situaciones que está pasando el liderazgo. Y si no tenemos, hermanos, a veces economía con hacerlo, decir, pero yo soy una persona humilde, yo no gano mucho, entonces hazlo orando, hazlo fortaleciendo, hazlo apoyando, hazlo sembrando para que la obra crezca. Hermanos, siempre es importante estar juntos. Y preguntaron, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita su esposa? ¿Qué necesitan sus hijos? Es importante hacerlo. Aunque tal vez los hermanos no tuvieran tanta necesidad o extrema necesidad de economía, el hacerlo. Uno de los problemas, pensamos, hermanos, es que si siembro, tengo que sembrar donde hay necesidad. Y es un concepto errado. El hecho de sembrar donde hay necesidad, eso no garantiza que somos bendecidos. No dice la palabra del Señor, no siembres entre espinos. Una ocasión un hombre fue con un pastor y le dice, pastor, mi casa estoy por perderla. Y le preguntó, no era tanto dinero, pero si eran, pasen los 100,000 pesos, ¿no? Y el pastor, conmovido, dice, a ver si con estos 100,000 que yo le dé a esta persona, libra su casa, estoy haciendo una super obra. Y le pagó la deuda. Este pastor iba rumbo a un congreso. Y ahí estaba un pastor, un profeta que verdaderamente Dios usaba, ¿no? Y le dice, acabas de regalar tu dinero. Azul. Sembraste mal. No es una obra buena, sí. Hermano, el asunto es que quiero decirte, Dios nos está llamando a que siembres donde hay necesidad. Siembra donde hay prosperidad. Amén. ¿Están aquí? Amén. Una ocasión encontraba una hermana a otra hermanita. Y dice, oye, ¿dónde vas? Pues le llevo el diezmo al pastor. Oye, ¿qué no te has dado cuenta? ¿Cómo están sus refres de llenos? No les falta nada.
Por eso voy a dejar el diezmo, para que no les falte nada. El que entiende los conceptos sabe por qué tiene que hacerlo. ¿No Jesús dijo en alguna ocasión, hermanos, a los pobres siempre los tendréis? ¿Están aquí? Siempre los vas a tener. Pero sembrar bien es sembrar en la obra de Dios. ¿Sí? Un hombre una ocasión, y él es un albañil, no estaba esperando a terminar el culto. Dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo hasta me puse así, digo, bueno, ¿qué tendrán los hermanos? Porque uno como pastor siempre dices, algo anda mal. No, pero dice, mira pastor, es que tengo mi cochecito y quiero regalárselo, pastor. Le digo, hermano, ¿pero por qué se preocupa? Mira, yo tengo un auto. No tienes que regalármelo. Dice, no, pero Dios me hizo sentir, así que quiero regalarlo. Y la realidad que era el único carro que ellos tenían. Le digo, hermano, sí se lo voy a aceptar, pero bajo una condición. Vaya, platícalo con su esposa y platícalo con sus hijos. Si ellos dicen que sí me lo regalan, se lo vamos a aceptar. Si estoy aquí, pastor, es porque ya hablé con mi esposa y ya hablé con mis hijos y aquí está la factura. Así que me entregaron la llave. Y esto es importante. La otra experiencia que tuvimos es un hermano que se llama Felipe Montalvo. Hermano, un hombre humilde. Humilde económicamente hablando, porque rico para Dios. Toca la puerta de la casa, digo, ¿qué queda, hermano? Seguro que quiere que le apoyemos y vamos a hacerlo. Así lo sentí. Porque es un hombre responsable, le prestas 100, 200, lo que le prestes, en algún momento él viene y los entrega. Y uno con ideas preconcebidas, ¿verdad? Humanas, digo, el hermano ha de dejar de requerir algo. Salgo ahí y dice, hermano, yo estuve pagando un terrenito y me llevó ya algunos meses para pagarlo, porque creen, ya concluí, pasó. Excelente, hermano, gloria a Dios. Pero quiero decirle que ese terrenito lo traigo para el proyecto que tienen ustedes. Amén. Le digo, hermano, usted no tiene casa, no tiene terreno. Y le dije lo mismo. Hermano, háblelo con su esposa, por favor. Háblelo con sus hijos. Ya lo platicamos, pastor. Miren, aquí está el contrato. Aquí está. Hermanos, y él está la botella, aprende a sembrar. No lo hagas entre espinos. Siembra donde está la prosperidad. Estamos aquí, hermanos, al nombre de Cristo. Entonces necesitamos honrar. Ya estoy casi concluyendo. En el libro de Génesis, capítulo 9, verso 26, nos habla acerca de Noé, cuando va descendiendo ya del arca, porque, o más bien desciende del arca y se acomoda. Ves en la escritura que se le da la famosa idea, o la gran idea, de sembrar vides. Y no solamente sembró vides, sino que hizo vino, lo sabía hacer. Y no solamente lo hizo, sino que se embriagó. ¿Cuánto tiempo se embriagó? No sabemos. Lo cierto es que un día estaba en la tienda de su casa plenamente desnudo. Y allí pasó Can y se burló de él. Los teólogos coinciden en que incluso abusó sexualmente de él, porque al despertar dice, se dio cuenta de lo que hizo su hijo. Y entonces lanzó una palabra de maldición y bendijo a los otros hijos. Pero Can, cuando sale afuera y ve a su hermano, a sus hermanos, le dice, ¿ya vieron a mi padre cómo está en medio de la tienda? Y hermanos, uno de los problemas, ahora, si nos preguntamos, ¿hizo mal Noé con emborracharse? Repite conmigo, sí hizo mal. Sí, hizo mal. Pero el hecho de que alguien haga algo que no está bien, no nos da la puerta abierta para juzgar. Porque uno de los problemas es que él juzgó un concepto y una actitud, pero no entendió que estaba hablando de una autoridad, que era su autoridad, que la dignidad de él debió haberla respetado, y no lo hizo.
Y esto es lo que pasa, hermanos, en la congregación. Cuando solamente estamos bajo la perspectiva, a ver qué va a hablar el pastor. Y ya no llegan las palabras a nuestro corazón, sino que ahora cualquier cosa son motivos de juicio. Tenemos que cuidar ese aspecto. Nuestros pastores no son dioses, son plenamente humanos. Amén. Y pueden tener cualquier errorcito. Que viste que estaba vendiendo talento y que el esposo no lo quiso dar a los niños. Detalles tan pequeños, hermanos, luego lo estamos viendo como cosas grandes porque estamos en contra de nuestros pastores. Tenemos que cubrir a nuestros pastores. Yo no estoy hablando de que encubramos a nuestros pastores, pero tenemos que cubrir la situación de la familia pastoral. Los hijos de los pastores no se tienen que saber sin textos, no son plenamente normales. Yo siempre le dije a mis hijos, no te tienes que aprender nada. Estate ahí con los niños, que los niños se pelean, todos se pelean. Una vez una niña se sube, como le dimos un ray, iban mis hijos atrás de la camioneta, iban pero peleando. Dice, pastor, también sus hijos se pelean. No, y no los has visto en la casa. ¿Sí? Son totalmente normales y tenemos que entender eso, hermano. ¿Sí? Entonces, sus hermanos, Sem y Jafet, tomaron un lienzo y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Tenemos que cuidar de no encubrir la desnudez de nuestros pastores, sino de cubrirlos para la bendición de Dios. Y cuando nosotros los tenemos en estima, y a pesar de pequeños errores, porque ¿quién no los comete? ¿Quién no dijo una palabra que no era tan acertada en su momento? ¿Quién accionó en un momento como no tenía que hacerlo? Hermano, todo el mundo, porque somos humanos. Pero que nuestra lealtad esté siempre firme para poderles honrar y poderles cubrir y poder seguir adelante amando a nuestros pastores. Gloria al Señor. Quiero terminar ahí en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 23, verso 15 al 17. Vamos ahí a lo que es segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 15 al 17. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes, repite conmigo, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Sigo leyendo, y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron. Y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. El tiempo era un tiempo difícil, un tiempo fuerte de guerra. David, en el candente sol, imagínate la sed que tenía. Y salió a decir de él, desde lo profundo de su ser, ¿quién me diera de beber del agua de Belén que está a un lado de la puerta, del pozo que está a un lado de la puerta? Y repite conmigo esto, pero ahí estaban los tres escuderos. Como yo. ¿Verdad? Que el pastor nomás dice, ¿cómo se antoja un cafecito? Y alguien, quién sabe cómo lo hizo, pero fue por él. ¿Sí me entienden? Porque a veces no estamos atentos. Tenemos que estar atentos, hermano. La coca fría. ¿Sí? Dice un hermano, está tirada. Dice un hermano, la coca es de Satanás, hermano. Qué buenos inventos, ¿no? ¿Cómo se hace otro refresco, no? Entonces, él dice eso en plena guerra. Y los tres escuderos, hermano, nomás salieron. Irrumpieron en medio del ejército enemigo. No era un lugar despejado, no, había enemigos. Fueron hasta la puerta, hasta el pozo que estaba al lado de la puerta de Belén, sacaron el agua y se la trajeron a David. David, este es el agua que tú quieres. Fuimos ya al pozo.
Pero qué interesante. Cuando David se da cuenta, dice la escritura, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová como una ofrenda. Pero en David había una satisfacción importantísima. Yo no solamente cuento con hombres que están dispuestos a guerrear conmigo, cuento con hombres que están dispuestos a morir por mí y a morir por la causa que tenemos, que es establecer el reino de Israel como tiene que ser. Hermanos, hagamos algo más. Empecemos a ser útiles en la obra de Dios. Empecemos a ser útiles verdaderamente al reino de Dios. Y Dios nos va a bendecir grandemente. Dios nos va a fortalecer. Va a renovar nuestras fuerzas, nos va a bendecir. Y Dios nos está llamando a levantar verdaderos escuderos alrededor de los pastores. Yo quiero preguntar cuántos son los que dicen voy a asumir ese reto. Voy a empezar a cuidar más de los pastores. Gloria a Dios. ¿Qué nos toca hacer? Alguien podrá hacer una llamada y decirle cómo está. ¿Qué necesita? Hay un hombre que ha sido uno de los que más ha trabajado en la obra. Pero ellos van, hermanos, ¿tiene basura? Sí, sí. Porque a veces hasta eso cuesta. No llega el camión hasta allí y él se lleva toda la basura. Y vas a preguntar, oye, ¿agua tiene? Y si no, él, vamos, agarra los garrafones y ahorita regreso. Y cualquier aspecto que hace falta en la casa de los pastores, él está allí puntual para poder suplir todo. Termino con este texto, Filipenses 2:25, y le vamos a dar gracias a Dios que ya está viviendo. Amén. Repite conmigo el nombre de Epafrodito. Epafrodito. El nombre no es tan bonito, pero fue un hombre que sobresalió en el servicio. Dice la escritura Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Repite conmigo, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Hermano, Dios está llamando a ser un Epafrodito. Gloria a Dios, ponte de pie. Yo quisiera que los pastores pasen acá. Ponte de pie. Cuando Gedeón levantó un ejército, ellos estuvieron dispuestos a levantarse.